Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Lindo momento este de contactarnos con el amigo Félix Lonigro, a quien saludo. Hola, Félix. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo estás con tu salud? Bien, bien. Es raro estar en este momento en una cama de una clínica, pero bueno, son cosas que no tienen nada que ver con el coronavirus, por suerte. ¿Seguís con esos problemitas? Y bueno, es increíble. Cada uno tiene 2 riñones y se pueden tener cólicos en los dos. A mí me tocaron en un mes cólicos en 2 riñones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan y que hay que aceptar. Eso es impredecible cuerpo humano, ¿no? Bravo, ¿eh? Sí, porque lo bravo es el dolor de los cólicos. Sí, ya nos lo habías comentado. Eso es fuerte. Yo lo volví a vivir ahora. Exactamente, hoy es 14 de abril, fue el 14 de marzo. El primero y ahora es el segundo. Y son dolores, es un dolor fuerte. Es muy desagradable. Bueno, pero estás mejor, estás recuperado del otro, digamos, con lo cual esto te da la esperanza de que prontito... Esta tarde me hacen la intervención para quitarme el cólico del otro. Está bien. Bueno, que ande todo muy bien. Mientras tanto vas pensando, digamos. Sí, por supuesto. No, y además uno estando acá en la habitación... Estoy en una cuarentena diferente, no vale estar en mi departamento, estoy acá en la clínica, claro. Y uno sigue con todas las cosas y la tecnología a uno le permite mantenerse trabajando también en estas circunstancias, ¿no? Sí, claramente. Bueno, ¿y cómo es esto del el Congreso de la Nación? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Puede hacerlo virtualmente? ¿No debe hacerlo? A ver, no es un tema que esté previsto en la Constitución. La Constitución ha creado al órgano Congreso, le ha dado facultades, ha previsto su funcionamiento, pero imagínense... Imposible. Alfredo, imagínate que en 1853 a nadie se le ocurría una sesión virtual. No, ni hablar. Y tampoco está previsto si el Congreso puede sesionar fuera de su recinto, o no, o sea, la Constitución en ese sentido no dice nada. Vamos a suponer que se hiciera una sesión virtual. Bueno, no es la Constitución la que... no sería inconstitucional una sesión virtual de la Cámara de Diputados o Senadores. En todo caso, ahí a donde hay que mirar es a los reglamentos de cada Cámara. Para que la gente entienda, cada Cámara elabora su propio reglamento para el funcionamiento interno. En algunas cosas hay cosas que dice el reglamento que están en la Constitución y que no pueden desoírla, pero otras no. Hay cosas que, por ejemplo, la Constitución de las comisiones ni habla, sin embargo el Congreso tiene comisiones. Entonces hay cosas que establece el reglamento, y el reglamento de la Cámara de Senadores dice que el Senado debe sesionar en el recinto, excepto casos de gravedad institucional. Y en el reglamento... El Senado sí lo expresa de ese modo. Lo dice el reglamento, sí. De la Cámara de Senadores. Sí. Y en el caso del reglamento de la Cámara de Diputados, dice que también debe sesionar dentro del recinto, excepto casos de fuerza mayor. O sea, en un caso habla de fuerza mayor y en otro caso de gravedad institucional. La pandemia que estamos viviendo, que hace que los legisladores que sea peligroso que sesionen todos juntos y demás, encaja más en el concepto fuerza mayor que en el concepto de gravedad institucional. Por lo tanto, yo soy de los que piensan que la Cámara de Diputados, si la tecnología lo permite, yo ahí no me meto porque no soy un especialista en el tema, si la tecnología lo permite y si la tecnología diera seguridad de que los debates y los votos se puedan realizar del modo que corresponde, la Cámara de Diputados, invocando fuerza mayor, podría asesinarlo de ese modo sin que sea inválido.
El Senado es más difícil, porque el Senado tiene que invocar gravedad institucional. Acá no hay un problema de gravedad institucional, acá hay un problema de fuerza mayor. Entonces, por eso es que Cristina Fernández, presidente del Senado, ahora quiere acudir a la Corte para que la Corte le diga que sesionar virtualmente es válido. ¿Lo puede hacer? ¿Que se puede presentar una acción de esa naturaleza? Sí, es una acción declarativa de certeza, donde lo que se le pide al máximo tribunal es que le diga al Senado que considera reglamentariamente válida una sesión fuera del recinto en forma virtual. O fuera del recinto al otro lado, porque se ha barajado que las cámaras puedan sesionar, no sé, en Teatro Colón, en la Park, ¿no? Serían distintos modos de sesionar fuera del recinto, en forma virtual o en otro lado. Vale lo mismo lo que dije hoy, para cualquiera de las dos modalidades. Lo que el Senado quiere es que la Corte le diga, mire, ustedes sesionen donde quiera, fuera del recinto, háganlo en forma virtual, y eso va a ser válido. Eso es lo que quiere el Senado. Félix, le hago una preguntita. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Esto de sesionar en otro lado físico tiene que ver con que se podría de alguna manera estipular la distancia mínima reglamentaria, supongámosle, claro, para que estén todos más separados y... Claro, si se hace en una cancha, en un auditorio, en una parque, los legisladores podrían estar a 2 o 3 metros de distancia cada uno. Claro, le pones pantallas. En algún momento se habló de banca de por medio, exactamente. Sí, banca de por medio es poco, me parece. Claro, está mucho mejor. Ahí tendrían que hacer cada 2 bancas, por lo menos. Sí, además, ¿cómo hacen con el espacio? Porque las bancas son exactas, las que están. Claro. ¿Las bancas son? En cantidad exacta. Sí, claro, son 257 diputados y 72 senadores, y el recinto da para eso, claro. no para más. Claro. Cada banca debe tener 60 centímetros de ancho. Ahí tenemos que estar hablando de mínimo 2 o 3 bancas en el medio. Sí, sí, es verdad, sí. Así que la verdad es que el recinto no daría. Bueno, hay que ver si la Corte lo habilita. Hay un tema ahí con la presentación que se hace en la Corte, y es que el Senado va directamente a la Corte. Y la Corte puede intervenir en un asunto en forma directa sin pasar antes por la justicia de primera instancia y las cámaras, o sea, por la justicia inferior. Y la Constitución Nacional habilita a la Corte a intervenir originariamente quiere decir sin pasar por las instancias inferiores, para cuando en el caso, en el juicio, una provincia es parte o un embajador es parte. Acá, si quien se presenta es el Senado o el Congreso de la Nación, no es una provincia, ni es un embajador. Entonces, la Corte lo que le debería decir, más allá de del fondo de la cuestión, lo que le debería decir es, mire, usted tiene que ir a ver a un juez inferior y después llegar a la Corte por vía de apelación. Yo entiendo que una posibilidad sería, si la Corte dice esto, una posibilidad sería que el Senado haga un planteo ante un juez de primera instancia, tiene que ser siempre un juez federal del fuero contencioso administrativo, que haga la presentación en primera instancia, y si el juez de primera instancia le rechaza el argumento, o sea, no le da la razón, entonces pueden ir por vía de per saltum, saltándose la Cámara a la Corte. Entonces ahí la Corte intervendría. Entonces me dirán, bueno, pero esto ya es más tiempo, porque... Claro. Sí, claro, es más tiempo, lógico. Pero la presentación directa del Senado ante la Corte, no va. Según el artículo 117 de la Constitución, la Corte lo debería rechazar. Pasa que estamos en un momento tan excepcional en el que la verdad, todos los jurídicos, que yo se los contaba antes alguna vez con el tema de los decretos de necesidad de urgencia del presidente Fernández, el congelamiento de alquileres y las restricciones a las libertades, es todo tan excepcional que los argumentos jurídicos acá empiezan a
quedar en segundo plano. Sí, lo cual es gravísimo. Y claro, lo que pasa es que la excepcionalidad es tan grave que entonces nadie se queja de ese punto, ¿no? Porque además, yo creo que, porque además la sensación que yo tengo, incluso con algún conflicto que ha habido con algún periodista y demás, la sensación que tengo es que esto de manejar la excepcionalidad, tengamos en cuenta que el presidente tiene en sus manos la totalidad del poder, porque la justicia no funciona, la legislatura no funciona y el Ejecutivo está en sus manos. Y esto en un punto sabemos que humanamente es adictivo. Es adictivo. Vamos a suponer que la excepcionalidad, yo me quedaría contento si todo esto ocurriera por esta grave excepcionalidad y nada más. Pero lo que pasa es que ya tenemos antecedentes de que en la Argentina Justamente. estas cosas se han hecho también sin excepcionalidad tan grave y que se van a seguir haciendo. O sea, uno debería pensar, bueno, se hace porque es una circunstancia muy grave. Bueno, perfecto. No se hizo antes, no se va a hacer después. Pero lo que pasa es que en la Argentina vivimos con emergencias. Sin ir más lejos, en diciembre el Congreso declaró 9 emergencias y le delegó un montón de potestades al presidente, antes de toda la pandemia. O sea, tenemos que tener cuidado de que la Argentina, por una cuestión de vocación o de tentación, no se termine devorando el sistema republicano. Justamente. Pero no será cosa de ir viéndolo también paso a paso. En este caso, si le presentan a la Corte este pedido y la Corte dice, no, esto no corresponde, te la rechazo, el que queda mal parado es la Corte, porque para esta situación, con la excepcionalidad que estamos, a un mes y pico de haber arrancado a full la pandemia, ¿no sería como más prudente ir viéndolo caso a caso digo, o sea, para no... ¿Cuál es la pregunta? No, porque decimos, bueno, es adictivo, sí, es adictivo, pero ¿cómo demostrás una conducta adictiva? ¿Y cómo demostramos que ya empezaron a aparecer las compras con sobreprecios, la corruptela casi institucionalizada? La verdad es que no está bueno una situación de esta, donde todos tenemos que estar con el mismo orientados hacia el mismo lugar, que aparezca un foco de corrupción en medio de la pandemia, y es una señal. Bueno, eso me parece que no hay excepción que pueda justificar. Por eso, pero la justicia no está exceptuada en ese para hacer una investigación o para avanzar a esclarecer ese tipo de... Nadie dijo, exceptuemos que, esto no miremos ahora. Hay feria judicial. ¿Cómo? Hay feria judicial. Sí, por supuesto. Sí, pero también por ese motivo, por la imposibilidad de las aglomeraciones en los juzgados. Por eso digo que la situación es de extrema excepcionalidad y que es probable que lo que normalmente la Corte no puede hacer lo vaya a terminar tratando, porque en definitiva, si la Corte le dice al Congreso que puede sesionar, le va a estar diciendo, traten el proyecto de impuesto extraordinario a la grande fortuna, que nadie lo va a declarar inconstitucional. Bueno, es otra... insisto, todo se mira ahora en un contexto de excepcionalidad, que lo que va a traer como temor es que después esto sea un antecedente para seguir haciéndolo en otros casos. Y este es el punto. Y uno puede decir, no, pero miren, nosotros jamás, en Argentina siempre tuvimos una conducta institucionalmente intachable. No es así. Entonces, justamente por eso es que lo que queda es el temor. Uno se pregunta, ¿cómo va a ser el mundo y cómo va a ser el país y cómo va a ser la economía en Argentina después de la pandemia? Y uno se pregunta, ¿cómo va a ser la vida republicana después de la pandemia? Bueno, en eso vale lo mismo para la economía. La economía venía de mal en peor y el sistema republicano también. Entonces, hay que ver cómo queda todo esto después. Peor que antes, después, mejor seguro que no. Peor que antes, y cuánto tardará en recomponerse todo esto, la salud institucional del país y la salud económica del país, ¿no? Es toda una gran incertidumbre. La misma incertidumbre que tienen todos los profesionales que hablan
aún los médicos infectólogos respecto de esto, que dicen lo que a medida que van pasando los días le van indicando, ¿no? Nadie sabe demasiado sobre estas cuestiones y nadie sabe cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. No lo digo para asustar, todo esto alguna vez va a pasar, pero lo que pasa es que en Argentina la salud republicana venía complicada desde antes y esto es lo que va a ser difícil mejorar, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, Muchas gracias, amigo. Esperemos que todo salga bien para ti. Sí, efectivamente. O por lo menos que las consecuencias sean lo menos graves posibles. Bueno, que ande todo muy bien. Hablamos en cualquier momento. Por supuesto, Alfredo, cómo no. Muchísimas gracias, Félix. Un abrazo. Igualmente. El doctor Félix Lonigro, 11:14 en la República.